Alberto, el título del curso es Estrategias y recursos digitales para el aprendizaje. A mí no me gustaría que pensarais que esto va a ser un curso de herramientas digitales únicamente, vamos a utilizar herramientas, sino que el enfoque es ese, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas en clase? Ya Alberto me ha presentado un poquillo. En la presentación estoy utilizando un programa que se llama Genially. En Genially, aquí arriba a la derecha, hay un botoncito que si lo pulsáis os muestra cada una de las partes interactivas de la presentación, sobre todo las que tienen hipervínculos. Entonces, si queréis ver algunas cosillas de las que he hecho, pues aquí está mi perfil en Twitter y este es el blog que utilizo con Tumblr para mis clases. Y lo que ha dicho aquí Alberto, ¿no? Yo soy un profesor igual que vosotros, estoy tan preocupado como vosotros. Ahora mismo, al ser FIE de mi centro, pues estamos de lleno en toda esta vuelta tan extraña que estamos teniendo. Y sobre todo una cosa que me gustaría deciros. Yo voy a partir de mi experiencia de profe de lengua y literatura en ESO bachillerato y del bloque de comunicación y sociedad en FP básica. No es que vaya a pensar que lo mío es lo mejor ni muchísimo menos, sino que es lo que conozco, ¿vale? Lo digo porque muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, intentaré crear un vínculo con aquellos que no sois ni de lengua ni de sociales, porque sí que he intentado eso, actividades que podáis llevar a vuestra clase, más allá de las asignaturas que seáis, ¿no? Empezamos entonces, si os parece, con este primer módulo y para empezar yo quería plantearos una pregunta, que es ¿cómo estáis? Puede parecer a lo mejor una tontería, pero para mí desde luego no lo es, ¿no? Para saber cómo estáis, como ha dicho Alberto, en principio este curso iba a ser para 40. Habíamos pensado porque habíamos procurado tener algún tipo de interactividad que con casi 100 o incluso más de 100 personas va a ser más complicado. Y para ver cómo estáis, para sondear un poquito cómo estáis, no sé si conocéis esta herramienta, Menti, me gustaría que entrarais ahí, en Menti. Ponéis lo que pone aquí, menti.com, y utilizamos este código para generar una nube de palabras sobre esas sensaciones que estáis teniendo en este principio de curso. Ahí Alberto, gracias, ha puesto el enlace a Menti. Y una vez que entréis, ponéis ese código y, aunque sé que es muy complicado, porque yo creo que nos saldría más de una palabra a todos, muchas palabras, me gustaría que pudierais elegir una. El código. Lo pone aquí arriba, 86 13 14 4. Lo tenéis, supongo que lo estáis viendo. Ilusión. Ansiosa. Fijaos que si esto fuese un curso... Sí, por favor, una pestaña aparte. Tú deja la nube, Raúl, yo me encargo de ello en el chat, ¿vale? Yo lo atiendo. Perfecto, mejor. Fijaos cómo incertidumbre es la que va ganando por ahora y la que está más presente que ninguna. Yo si no os importa, como ha dicho Alberto, me uno a vosotros porque yo estoy en las mismas circunstancias. Pensar que nosotros el viernes tuvimos una reunión de casi 3 horas en el centro, equipo directivo, FIE, coordinador COVID, para ver lo que hacíamos después de las instrucciones del jueves por la noche. Y esta mañana hemos vuelto a tener otra reunión porque había muchas de las cosas que habíamos planeado que hemos tenido que rectificar. Ahora estamos también en pleno cambio para saber si el modelo B, el modelo C o un modelo híbrido entre B y C. Y sobre todo a mí, durante este fin de semana, que muchas de las palabras que estáis poniendo ahí perfectamente las afirmo y diría que también me siento así, yo he pensado mucho en los equipos directivos. Cuando Alberto ha dicho que estuve 4 años en un centro de difícil desempeño, fui equipo directivo en ese centro. Y este fin de semana pues he pensado mucho en ellos porque llevan muchísimo tiempo trabajando desde finales de curso y ahora pues todos estos cambios están de última hora y esa responsabilidad, ¿no? Pues nos hacen tener pues miedo, incertidumbre, preocupación, ansia, inquietud, caos también. Sin embargo, fijaos cómo va apareciendo también palabras como ilusión, como expectativas,
curiosidad, motivación. Hombre, todavía no ha aparecido fe, que es la que dijo también nuestro consejero. No sé si alguna... Ilusión se ha aparecido. Somos 80. Esperamos unos segundos más. Alberto, ¿te parece que lo dejemos ahí en 80 o esperamos alguno más? Parece perfecto. Ten en cuenta que siempre hay gente que está en dispositivos como móviles o demás que le puede costar más ir cambiando de ventana. ¿Vale? Yo creo que además con lo que tenemos ahí ya también es significativo, ¿no? Yo, no sabía si iba a ser incertidumbre, pero desde luego creo que es muy representativa esa palabra para el estado de ánimo que tenemos todos, ¿no? No sabemos qué va a pasar, no tenemos muy claras las cosas. Hay algunos centros que sí que tienen hecho un trabajo enorme y que van a arrancar y que lo tienen todo muy, muy preparado, pero hay otros que ya os digo, parto de mi experiencia personal de mi centro, en el que mucha parte del trabajo que teníamos hecho lo hemos tenido que recomponer, porque no había forma. Incertidumbre, pero esto no es algo que nos deba bloquear del todo, ¿no? Había palabras también positivas por ahí. El otro día hablando con Alberto precisamente pensábamos en esta imagen, estuvimos los dos hablando de eso, ¿no? De cómo a pesar de que chocamos contra un iceberg y nos abrieron vías de aguas por todos lados, quizá tenemos que aprender a eso, a controlarnos un poco, a bloquear esos compartimentos estancos que están llenos de agua y a tirar para adelante, ¿no? Porque si no, esa nube que hemos conseguido con palabras que reflejan muy bien cómo estamos y en el que la inmensa mayoría son circunstancias de, por lo menos, de nerviosismo, de inquietud, de no saber qué va a pasar, pues que se queden ahí un poco bloqueadas porque lo que nos espera es eso, un comienzo de curso diferente, el comienzo de curso más extraño quizá que hayamos tenido todos, llevemos el tiempo que llevemos y los que lleváis más tiempo me lo podréis confirmar, pero es un comienzo de curso al fin y al cabo, ¿no? Y aquí estamos, un lunes por la tarde, a las 4:30 de la tarde, aguantando aquí a una persona hablando sobre estrategia y sobre historia y pensando en qué vamos a hacer cuando termine la llamada, que seguramente tendremos que hacer algo de algún protocolo, alguna programación, alguna historia. Alberto, tú me paras cuando tengamos que comentar algo, ¿vale? No te preocupes que yo estoy aquí al loro. Perfecto. Guardamos aquí la nube y continuamos porque este choque contra el iceberg, esta grieta, pues comenzó un viernes 13 de marzo, ¿no? Que nos cambió todo. Yo supongo que nos cambió a todos todo. De buenas a primeras abandonamos nuestro centro a la hora que termináramos el viernes, algunos un poquito antes, otros un poquito después, y a partir de ese momento, pues, entraron en nuestras vidas conceptos como hidrogel, mascarilla, videollamada, o la obsesión por el papel higiénico, ¿no? Veíamos cómo el papel higiénico se convirtió casi en un producto tan cotizado como el oro. Y todo de un día para otro. De un día para otro. Yo personalmente recuerdo que la tarde anterior, el jueves por la tarde, estábamos en el centro preparando una actividad para el viernes y el nerviosismo de todos, de vamos a ver qué pasa, porque muchos no se creían lo que íbamos a tener, ¿no? Ese confinamiento, ese cambio total en nuestra vida y en nuestra forma de trabajar, ¿no? Hay un estudio que os he puesto en el aula virtual, después cuando os enseñe el aula virtual diré dónde está, de educación para los tiempos del confinamiento en Argentina. Es un estudio que ha hecho una universidad argentina, tiene artículos muy interesantes, pero sobre todo lo he puesto porque muchas veces perdemos la perspectiva y pensamos que estamos en el peor sitio, en el peor momento, ¿no? Cuando esto es algo que ha afectado al mundo entero. Y una de las cosas que han pasado en Argentina, pues podrían ser perfectamente las que nos han pasado en Málaga, en Cádiz, en Granada o en Zaragoza. En este artículo, Educación Escolar Post-Pandemia, se hablaba de cómo de un día para otro, de un viernes 13 de marzo a un lunes, tuvimos que cambiar cuáles eran nuestras prioridades. Porque lo que primero que tuvimos que hacer fue atender a lo urgente. ¿Y qué era lo urgente? Pues tomar decisiones rápidas
sobre si vamos a utilizar Moodle o Classroom, cómo nos íbamos a organizar, qué tipo de herramientas vamos a utilizar, qué tipo de medios van a tener nuestros niños, qué tipo de medios tenemos nosotros mismos. Es decir, atender las urgencias. Y esto no es algo que nos pasara a nosotros, ¿eh? Como ya os digo, pasó en todo el mundo, en Argentina. Lo primero es lo primero. Y nos fuimos a atender lo primero. Incluyendo en ese atender lo primero, pues perder mucho de nosotros mismos, ¿no? Os pongo esta cita, no sé si conocéis a este filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han, y en su libro El enjambre hablaba precisamente de cómo la tecnología, por un lado, nos puede llegar a esclavizar y cómo puede convertir todo tiempo en un tiempo de trabajo. Yo creo que esto es algo que nos pasó yo creo que a todos. Voy a decir la mayoría, pero yo creo que a todos. Yo me meto. Convertimos nuestro día a día en trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Con toda la buena voluntad del mundo, con todas las ganas de ayudar, pero también poniéndonos en riesgo nosotros mismos, ¿no? Yo creo, sobre todo pienso en esa primera semana, con jornadas que terminaban algunas hasta las 10:30, las 11 de la noche, también porque nuestros niños tuvieron que adaptarse en la medida de lo posible a esos horarios, algunos lo hicieron mejor, otros lo hicieron peor, pero sí que formó parte también de nuestra realidad, ¿no? El convertir todo tiempo en tiempo de trabajo, incluyendo no ya solo el tiempo, sino también los espacios, ¿no? Nuestra casa como espacio de trabajo. Para no ponernos demasiado trágicos, me gustaría mostraros 3 vídeos que seguramente habréis visto por ahí en más de una ocasión, se han hecho virales. Las situaciones laborales en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos de COVID. Supongo que este os sonará, para que tampoco veamos. ¿No? Anécdotas de videollamadas y de situaciones extravagantes, como este periodista que en pleno directo pues se le cayó el truco y se vio que estaba tomando una cervecita en lugar de estar trabajando. O, por ejemplo, aquí hay en internet muchísimos vídeos, os he traído uno también. Estas son las peores cosas que han pasado durante videoconferencias en época de cuarentena. Esta mujer decidió ir al baño con su celular para no perderse ni un solo detalle de la reunión. El problema fue que se le olvidó apagar la cámara y todos sus compañeros vieron lo que fue a hacer. Like good standards in terms of things, and that oftentimes people don't, like people of other professions don't have. Hold on. What happened? Otro que pasó el oso de su vida fue el periodista deportivo de ESPN, Ricardo Puig. Durante una transmisión su cámara se cayó y todos vieron que el presentador trabajaba en boxers. Y a este profesor su silla le hizo una mala jugada. No voy a poner el vídeo entero. Si queréis echarle un vistazo, pues tiene eso. Ya lo veréis después con más detenimiento si queréis. Y este último, pues yo supongo que este ya más adaptado a nuestra realidad docente, de un profesor que pilla en pleno directo a 2 alumnos haciendo copias durante examen. Parece que se saltaron un poquito el confinamiento los chavales. Aquí. Veo que 2 compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos. Ambos tienen el examen cancelado. Entonces, supongo que si nos ponemos a contar anécdotas aquí, pues habría muchísimas que contar. A mí hay una que me pasó especialmente con un alumno de bachillerato que venía un poquito
no estaba en circunstancias de tener una videollamada personal y la dejamos para otro día. Pero eso, muchas anécdotas, muchas historias, muchas situaciones que al final también le han propiciado este trabajo de raro, ¿no? Más situaciones que mientras que nosotros estamos haciendo lo que podíamos, pues, ¿qué opinaban los medios de comunicación? Pues se centraban en los exámenes online, las copias, que todo el mundo estaba haciendo trampas, que no se podía seguir. Incluso en esta misma universidad que os he comentado antes, si pincháis aquí, habrá un hilo, les plantearon una actividad que era que reflexionaran sobre cómo estaba siendo este tiempo a través de memes. Y pues los alumnos opinaron, ¿no? Yo supongo que a muchos también nos habrá pasado esto, ¿no? De no saber si estaban en la cama, si estaban jugando a la Play, si estaban haciendo cualquier otra cosa. O también la mala fama, ¿no? Supongo que durante este verano habréis tenido que escuchar más de una vez que llevamos de vacaciones desde marzo. O incluso este meme, recuerden que se llama educación a distancia porque estás lejos de aprender, ¿no? Las percepciones pues tampoco eran muchas veces por parte de los alumnos las más positivas. Y en este momento os enseño la primera tarea que hemos pensado para el módulo, para este primer módulo, que es un poco reflexionar sobre vuestra propia experiencia docente. Porque desde luego seguro que tenéis muchísimo que aportar y muchísimo que contar sobre situaciones que os habrán pasado a vosotros. Esta es la plantilla que ya está subida en el aula virtual, ahora os la enseñaré. Y en este primer módulo lo único que queremos que aportéis es eso. A través de esta tabla, ¿qué opináis sobre lo que pensáis que ha sido positivo y lo que pensáis que ha sido negativo con respecto a estos distintos, ¿no? Sobre videollamadas, sobre los vídeos explicativos, sobre el uso de Classroom y Moodle, sobre la evaluación, sobre el componente afectivo, que muchas veces también se deja de lado y creo que es muy, muy importante, y también sobre el tiempo que le hemos dedicado y el tiempo que le hemos tenido que dedicar a nuestro trabajo. Entonces, la primera tarea únicamente va a consistir en eso, en que descarguéis la plantilla, la rellenéis y la subáis como PDF al aula virtual cuando esté operativa. No es una tarea para que esté bien o mal, simplemente es para que vosotros reflexionéis y para ayudar a esa reflexión vamos a dedicar los próximos minutos, ¿no? Sobre qué es lo que ha pasado, qué podríamos ir poniendo o qué se ha contado, qué se ha aportado. Alberto. Permíteme un segundo, Raúl, que le haga una aclaración, ¿vale? Esa tarea, ¿vale? Que es de reflexión simplemente porque pensamos que es importante, ¿no? En el ciclo de la mejora, pues saber el punto del que partimos. Entonces, precisamente voy a responder de dónde descargáis la plantilla. La plantilla, en principio, la habíamos puesto en el aula virtual, pero como todavía no está disponible y ahora mismo no puedo asegurar en qué momento pasarlo, lo que haré es que a los mismos correos que os he escrito hoy, ojo, porque son los correos que tenéis puestos en Seneca, lo digo por si alguien quiere revisarlo en Portal Docente, porque algunos tenéis los correos corporativos de la Junta de Andalucía, muy pocos casos, pero algunos ni siquiera lo sabía. Entonces, yo voy a enviar a los correos electrónicos que os he enviado hoy las plantillas, tanto en formato con el enlace de Google Docs, por si queréis hacerlo ahí. Lo voy a mandar también en .odt de OpenOffice, en .docx de Word y también lo voy a mandar en PDF. Si alguien de todas maneras lo quiere adaptar a otro formato, la única condición es cuando podáis subirle a la plataforma lo subáis en PDF, con lo cual podéis partir de cualquier modelo, ¿vale? También sentiros libres incluso de si queréis añadir alguna fila que no hayáis visto en la tabla, ¿vale? Si hay algún factor que os ha sido para vosotros, ¿para cuándo, Mónica? Mira, en principio esta tarea lo lógico es que lo hicierais entre la sesión 1 y 2, ¿vale? Para que llegáramos con la reflexión preparada. En cuanto a la entrega, que nadie se preocupe si se ve muy apurado, porque a lo largo del curso lo vais a poder subir. No voy a cerrar la fecha de entrega en la plataforma, ¿vale? Por si hay algún tipo de dificultad técnica, ¿vale? Pero que no os preocupéis por eso. Lo ideal es que, bueno, ahora de todas maneras Raúl ya de por sí os va a dar algunas claves para guiar esa reflexión, ¿vale? Y la deberéis subir a la Moodle. No os preocupéis que yo os mandaré un correo con todas las instrucciones precisas, ¿vale? En la Moodle está en el aula virtual de formación del profesorado, ¿vale? Que si ponéis eso directamente en Google os saldrá ahí y con vuestro usuario Seneca podéis acceder,
Y entonces en mis cursos podréis ver que está este curso. Todo eso a partir de que yo os avise, porque como ya digo, hay un problema informático con Sevilla que nos lo ha hecho imposible. Si se hace en Google Docs, sí, descargamos el PDF y lo subimos a nuestra tarea, ¿vale? Porque si no, no podemos calificarla individualmente, ¿vale? Que en este caso la calificación es simplemente apto o no apto, que básicamente cualquier reflexión es válida. Como ha dicho Raúl, aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. Cada uno se entiende de una manera diferente y puede que algunos factores os hayan afectado mucho y otros hayan pasado por el lado, ¿vale? Así que, nada, simplemente esa aclaración. Sobre todo por eso, porque también entiendo y en mi claustro surgían muchas discusiones, que no es lo mismo dar clase en primero de la ESO que dar clase en primero de bachillerato, no es lo mismo un grupo de PEMAR que un grupo de cuarto que quiere estudiar bachillerato. Entonces han sido tantas las casuísticas, tantas las circunstancias, tantos los problemas a los que nos hemos encontrado. Y yo pienso, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en que muchas veces nos hemos visto muy solos, muy aislados, porque al final era todo muy frío, es como ahora, ¿no? Tener una sesión presencial en la que le puedes estar viendo la cara a las personas que están escuchando, para mí esto es muy, muy frío. No sé si os estáis durmiendo, si estáis viendo una serie en Netflix mientras que me escucháis, si... Entonces, Lisa dice que ha estado más conectada. Sí, es cierto. En algunos casos sí, en otros quizá no. Incluso en algunos casos los equipos educativos de una clase, de un grupo, han funcionado muy bien y otros no tanto. Vale, la tarea. Exacto, ¿no? Han sido muchas las circunstancias y ahora mismo lo único que nos gustaría es eso, ¿no? Partir de una reflexión de qué es lo que habéis opinado, porque ya que esto no lo podemos hacer con 110 personas, escuchándolos unos a unos, pues así al menos sí que vamos a saber dónde andáis cada uno, ¿no? Y cuál ha sido la experiencia personal de cada uno. Claro, fijaos, las aulas específicas, por supuesto, ¿no? Yo ya os digo, el año pasado era tutor de FP Básica, era mi tercer año como tutor de FP Básica, y claro, en FP Básica pues era realmente complicado, no ya solo por el interés, sino también por las circunstancias personales de cada uno de los alumnos. Sé que los equipos directivos en muchísimos centros repartieron portátiles o incluso en el pueblo donde yo trabajo, en Benalú, se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para darle internet a aquellas familias que no tenían. Y en algunas circunstancias mi director me contaba que tenían que ir a llevarle los aparatos y todo a mitad del campo, no, perdidísimos, ¿no? Porque en zonas rurales pues también es muy complicado. Entonces eso, ¿no? Lo único que teníamos pensado es eso, intentar escucharos un poco vuestras percepciones sobre lo que ha sido este tiempo. Y para ayudaros en la reflexión vamos a hacer un recorrido sobre algunas de estas ideas. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo presencial y lo virtual no son lo mismo. Aquí a la derecha, vuelvo a decir, aparece este botoncito y os he puesto dos enlaces a dos entradas que me parecen interesantes. Una es una profesora de Aragón que tiene un blog, ella es de inglés, pero trabaja mucho las TIC. Y aquí, en esta entrada, ideas TIC para simultanear clases presenciales y online, os va explicando algunas de las herramientas que ella utiliza, pero sobre todo lo que más me interesó de esta entrada es lo que ella dice al final, que es lo que he rescatado para la presentación. Independientemente de las herramientas tecnológicas, las implicaciones pedagógicas serán evidentemente mucho mayores. Que yo creo que es donde realmente está el quid de la cuestión, ¿no? Las implicaciones pedagógicas. No se trata de utilizar herramientas digitales que muchas se venían utilizando desde antes, sino qué vamos a hacer con esas herramientas. Y sobre todo lo que estabais hablando hace un momento en el chat, ¿no? Todos van a poder utilizar de la misma forma esas herramientas. Nos vamos a centrar en el currículum de cada una de nuestras asignaturas. Le vamos a dedicar tiempo a enseñarles también, aunque eso no viniera en el currículum o en la programación, cómo se van a utilizar esas herramientas, porque algunas sí que a lo mejor veníamos utilizando de antes, pero hay otras que eran nuevas. Y fijaos estos tres puntos, ¿no? Que señala Natalia. Una reflexión pedagógica, las implicaciones pedagógicas en cuanto, primero, al diseño de actividades, y plantea una serie de preguntas. También criterios para organizar los grupos de trabajo. Es muy importante eso, la organización de los grupos de trabajo. De la vista está, ¿no? Para mí no, lo ideal no es precisamente esto que estamos haciendo ahora de una persona habla y 110 están en el otro lado. Lo ideal es dinamizar e interactuar. Sin embargo, muchas veces las circunstancias, como es ahora mismo,
nos impiden poder utilizarlo, ¿no? Sobre todo, el principal problema es el tiempo. Y también implicaciones pedagógicas en cuanto a la función y a la organización de los centros. Sobre todo por eso que hemos estado ahora mismo, ¿no? Quizá hay algún tipo de alumnado que puede tirar solo, pero hay otro alumnado que necesita de nuestra atención constante presencial que se han quedado atrás. Y eso en algunos centros que a lo mejor tienen, digamos, un 50% de tecnología en condiciones, pero ¿cuántos centros de los que hemos estado trabajando carecen de muchísimas herramientas digitales para poder utilizar? ¿O cuántos lugares, como ya os he dicho, lugares rurales que tienen una conexión pésima a Internet? ¿Qué hacemos con esos alumnos? ¿O qué hacemos con familias que no tienen ni siquiera la capacidad de poder asignar a cada uno de sus niños un ordenador? Pensamos que hay familias donde los padres han tenido que teletrabajar o que hay varios niños en distintos niveles y que a lo mejor solamente tienen un ordenador o una conexión a Internet muy débil. ¿Qué hacemos, no? Todo eso son implicaciones pedagógicas más allá de las herramientas digitales que en ese momento nos surgieron. A mí me resultó muy interesante este artículo que está alojado en la página del CEDEC, del Ministerio de Educación, que fue publicado el 25 de marzo por Juan José de Haro. 25 de marzo, es decir, 12 días después de comenzar el confinamiento. Y aquí ya Juan José aporta o pone el foco en situaciones que yo creo que en la que todos nos hemos visto. Por un lado, ¿qué es lo que ha cambiado? El alumno está solo. Eso hay algunos que a lo mejor no les ha afectado tanto. Yo tengo una alumna en primero de bachillerato que me decía que estaba encantada, que le gustaba más estar así que estar en clase, pero la inmensa mayoría han estado solos. Y pues no tenían dudas o no podían resolver las dudas de forma tan clara. O también necesitaban más tiempo para realizar cualquier tarea. Supongo que os habrá pasado a todos que planteas una tarea en Classroom, por ejemplo, de la forma para ti más sencilla posible y resulta que esa tarea genera 1.000.000 de dudas que se van comentando y además que se van individualizando, porque no puedes explicar como en clase esa actividad que vas a plantear, ¿no? O, por ejemplo, no todos tienen ordenador. Y algunos incluso, no es que no tengan un ordenador para compartir, es que en la casa no tienen ordenador. Ya os digo que en mi centro repartieron ordenadores a algunas familias que no tenían nada. No ya móvil, sino ni siquiera un ordenador para la familia. O eso, que tengan que compartirlo, ¿no? Los que no estamos de vacaciones, yo creo que eso ha quedado bastante claro, por lo menos a la comunidad educativa, en niños y profesores, ¿no? Ya después, para aquellos que no han tenido tanta relación, pues sí, los típicos chistecitos y las típicas bromas de que sí estamos de vacaciones. Al revés, yo creo que incluso en muchos casos nos hemos excedido, ¿no? Muchas familias decían que nos habíamos pasado con tanta tarea, tanta tarea, tanta tarea. Después, errores. Errores que hemos cometido todos. Mandar tareas no explicadas. Hemos dado por hecho algunas veces las cosas y mandábamos la tarea sin explicar a lo mejor un poquito. Y el problema es que ahora lo que en clase podemos superar en 1 minuto, pues ahora se convierte a lo mejor en 30 o en 60 o en 90 dudas. Porque lo que para uno es una duda, a lo mejor para el otro no, pero tiene otra más, ¿no? ¿Alberto? ¿No? Dime. No, ¿tú Sí, sí. quieres? Es que te escucho el micro. No lo había puesto. Vale, Yo vale. estoy aquí tratando de acompañar a los asistentes por el chat. Vamos Vale, bien. sí. Vale. Errores frecuentes, pues eso, lo de mandar la tarea, intentar recuperar el tiempo y la materia perdida. Muchas veces hemos tenido una carrera contra reloj contra aquellos temas que no hemos dado y que queríamos dar por fuerzas, sí o sí. También esto, ¿no? Las suposiciones, ¿no? Creemos que si ven un vídeo, si leen un enunciado, ya tienen muy claro lo que tienen que hacer y muchas veces, pues, plantear una tarea generaba un tsunami de dudas, ¿no? Que muchas veces llegaba hasta a abrumar. También, errores que hemos cometido, no tener una retroalimentación continua personalizada, mandar materiales de ejercicio simplemente por mandar tareas, o la dificultad en la retroalimentación, ¿no? Muchos alumnos míos de bachillerato se quejaban de eso, de que mandábamos mucha tarea, pero después, a la hora de corregirlo, pues estaba desactualizado. También porque corregir se convierte en una tarea de 1 a 1. Ya en lo que en clase es una corrección grupal, aquí se convierte en una corrección individual que exige también mucho tiempo. Buenas prácticas, porque también ha habido cosas que hemos hecho bien, ¿no?
Pues no exigir las tareas, sino acompañar y guiar, convertirnos más que nunca en acompañantes de ellos más que en evaluadores o en correctores de tareas, ¿no? Sobre todo cuando surgió ese mito de aprobado general, que después se ha convertido en algo parecido a eso, aunque no de forma oficial, pues muchas veces perdía el sentido, ¿no? Tanta tarea o tanta evaluación si después ellos sabían que con la nota que tenían iban a aprobar. Y al contrario, muchos que pedían, solicitaban eso, otro tipo de ampliación, otro tipo de actividades. También esto, fomentar el diálogo y la consulta de dudas en grupos e individuales. En grupos o individuales. Creo que al final se convertía en eso. Muchas veces las videollamadas eran más una terapia que una clase, porque ellos también se sentían mal, son personas y tienen sus problemas, tienen sus inquietudes, tenían sus tragedias también. Supongo que vosotros tendréis muchísimas historias también que contar en cuanto a eso, ¿no? Alumnos que han perdido a familiares muy cercanos, que vivían situaciones realmente tristes o incluso que en su casa era un problema económico porque sus padres se habían quedado los dos en unas condiciones económicas lamentables y que todo eso afectaba y al final influía, ¿eh? Y que había que acompañarlo. También disminuir el ritmo de trabajo. Hemos tenido que aprender a eso. No podíamos traspasar, si tenemos 3 horas de clase, tenemos 3 horas de videollamada y eso es lo mismo. El tiempo había que redistribuirlo de forma diferente. Explicar poco para poder llegar a todos. Las explicaciones que se han convertido en algo que había que gestionar también. La clase debe ser ahora más que nunca un diálogo bidireccional, aunque es complicado, insisto, porque en el momento que tenemos a muchas personas con las videollamadas, cuando eran videollamadas de mucha gente, pues muchas veces se veían cortados a querer participar, no querían, incluso algunos no querían poner la cámara para después lo que te explicaban de forma individual, ¿no? O te mandaban un mensaje diciendo que no querían poner la cámara porque les daba vergüenza enseñar su casa. Circunstancias así nos hemos podido encontrar. Sin embargo, eso, ¿no? En todo momento hemos buscado, y creo que todos lo hemos hecho, ese diálogo con nuestros alumnos y que ellos al final se sintieran bien. Y nos ponía aquí este profesor, Juan José de Haro, un mensajito, ¿no? Si el volumen de trabajo es tal que no llega es porque debes reducir el ritmo. La educación online y la presencial son muy distintas. Recuerdo una conversación con una compañera de matemáticas a las 2 semanas de haber empezado el confinamiento, que me llamaba, los dos compartíamos un tercero de la ESO, y me preguntaba qué estaba haciendo yo porque ya se veía saturada. Decía que no podía con el volumen de trabajo y que algo estaría haciendo mal. Estuvimos charlando un rato grande y ella llegó a esa conclusión de que tenía que cambiar el volumen de trabajo porque había que reajustarse, porque evidentemente es eso, ¿no? Yo creo la lección más importante que hemos aprendido. Lo virtual y lo presencial no tienen absolutamente nada que ver. Porque además también, y os traigo de nuevo una cita de ese estudio, de otro artículo, todo esto nos ha hecho perder lo que más apreciamos como profesores, como docentes, ¿no? La presencialidad, la grupalidad, el encuentro, la proximidad, esa parte tan de contacto que una pantalla no va a suplir nunca. Y esos son nuestros bienes más preciados. Y también el de los estudiantes. A mí no paraban de contarme eso, ¿no? Que había algunos, sobre todo los grupos menos, mi grupo de FP Básica, de decirnos que nos echaban de menos. Que echaban de menos, que querían vernos, que querían estar con nosotros, pero no a través de la cámara, sino que querían el contacto. Yo creo que eso como sociedad lo hemos aprendido y también como docentes, ¿no? Y esto a pesar de que, como ya digo, lo de los entornos virtuales y las tecnologías no es algo nuevo. Es algo que se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Yo no sé si a vosotros os habrá pasado, pero como yo creo que a todos en cierta forma nos pasa, no tenemos los mismos grupos. No es lo mismo dar clase en una FP básica que en un primero de bachillerato y nosotros nos vamos adaptando a eso. A mí me ha pasado que había grupos con los que llevaba trabajando las TIC desde hace tiempo y que no ha supuesto un cambio tan grave porque las herramientas que ya utilizábamos, como podían ser los Google Docs o Google Classroom, aunque en menor medida, incluso Tumblr, las hemos adaptado a este nuevo contexto. Sin embargo, en otro grupo, sobre todo pienso en el grupo de FP Básica o un cuarto de la ESO que tenía, que era un grupo un poquito más complicado, donde no utilizamos tanto esas tecnologías, pues me di cuenta de que había metido la pata. Y me arrepentía de no haber dedicado tiempo a eso, porque precisamente ahora notaba mucho más las diferencias que existen entre esos alumnos que no están acostumbrados a utilizar estas herramientas digitales, virtuales, a aquellos que sí lo estaban haciendo. Porque al final, como viene aquí la cita,
las profundas diferencias que existen entre la educación a distancia y la educación virtual ahora se han puesto más que nunca. De esto, sobre esto reflexiona también el profesor Fernando Trujillo. El vídeo entero lo tenéis en el aula virtual. Yo solamente quiero poneros un fragmento sobre lo que nos permite la tecnología. En el aula es muy interesante porque en realidad la clave de todo es el contacto visual. Esta es la dificultad de ser docente. Notar que el contacto visual es el que te permite mantener un flujo de feedback permanente en el que tú vas mirando, viendo la cara de la gente, viendo si estás atento, si no. Toda esa información del contacto visual desaparece en aprendizaje online. Y entonces necesitamos crear esta escalera, esta secuencia de actividades que garanticen la comprensión. Entre otras cosas, aportando diversas fuentes de información. Aportando ese vídeo, esa lectura, ese momento de tutoría a través de una plataforma de videoconferencia. Bueno, esos son un poco los mimbres para este proceso de planificación express al que nos vemos abocados ahora. Lo interesante del impacto de lo digital en lo pedagógico es que no cierra ventanas, pero sí abre muchas oportunidades. Vale, como os digo, el vídeo entero lo tenéis en el aula virtual, también aquí en la presentación podéis pinchar y verlo entero, es interesantísimo y muy recomendable, pero sobre todo eso, ¿no? El ver la tecnología como una oportunidad para abrir nuestra aula. Como decía Alberto al principio, no se trata ahora de preparar un nuevo confinamiento, no sé hasta qué punto eso va a ser así o no, tengo mis ideas más pesimistas o menos pesimistas, pero que la idea que tenemos a la hora de organizar este curso, que hablamos mucho Alberto y yo, no era precisamente de decir vamos a preparar un nuevo confinamiento, sino vamos a ver cómo se puede utilizar la tecnología, cómo puede haber herramientas que nos permitan ampliar nuestra aula y nuestra presencialidad. Y si nos volviéramos a ver en una circunstancia, de nuevo, como la que nos hemos visto, de confinamiento, cómo esas herramientas las podemos llevar al terreno que a nosotros nos interesa. Porque desde luego lo que tenemos claro es que a partir de ese viernes 13 de marzo tuvimos que adaptarnos. De una forma más o menos impuesta, pero tuvimos que adaptarnos. Por un lado, una adaptación curricular, cuando salió esas ideas de no podemos avanzar contenidos, tenemos que, si los alumnos tienen una media aprobada, tienen que aprobar. He visto también por ahí que hablabais un poco de los exámenes, ¿no? Esa historia de los exámenes online o de las pruebas online, esa obsesión por que no nos copien, aunque después veíamos que en cierta forma era algo imposible. No sé si habéis visto por ahí hasta qué punto tenéis historias y anécdotas sobre circunstancias como esa, pero incluso supongo que sabréis que se organizó un mercado alternativo, que había gente que pagaba porque le hicieran los exámenes, que pagaban porque le hicieran las tareas. Pero cuando hablo de gente no estoy hablando únicamente de alumnos de cursos superiores, estoy hablando de padres que le pagaban a personas para que le hicieran las tareas a sus hijos. Y nosotros ahí, como espectadores, con las manos bloqueadas, porque nadie conoce mejor a nuestros alumnos que nosotros, y éramos muy conscientes de lo que estaba pasando, y sin embargo no íbamos a hacer nada, nos teníamos que aguantar. Y sobre todo esa adaptación curricular en el sentido de tener que renunciar a ciertos contenidos que era imposible plantearlos en las circunstancias en las que estábamos. Lo que llevaba también a una adaptación metodológica, como hemos comentado antes, algunos de una forma más de choque, otros a través de las preocupaciones, otros a través de los comentarios, como estabais diciendo antes, en equipo educativo, pero también tuvimos que adaptar nuestra metodología y lo tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. E incluso, como comentábamos, también la necesidad de coordinación. Yo me alegro muchísimo de que haya compañeros que estáis ahí, compañeras que habéis hecho piña, pero también tenéis que ser conscientes de que en muchas ocasiones, incluso por nuestras propias circunstancias, nos hemos convertido en pequeñas islas que íbamos a lo nuestro, ¿no? Cuando en realidad más que nunca se hacía necesaria la coordinación y se hace, y hablo en presente, dadas las circunstancias que vamos a tener, se hace necesario coordinarnos como equipos docentes, como departamentos, como claustros. Este artículo que os pongo aquí, del 1 de abril, también de una época, todavía no había pasado ni un mes del confinamiento, de la profesora Lola Alberdi, habla sobre
4 ideas claves sobre teledocencia. Os lo vuelvo a decir, no me voy a detener porque tenéis tiempo más que de sobra. Un momento, Raúl. Sí. Voy a aprovechar la encuesta que le he lanzado, ¿vale? Vale. Porque les preguntaba si se sienten preparados para el nuevo curso, ¿vale? Estupendo. Hay 15 compañeros y compañeras que han dicho que sí, que se sienten preparados. Enhorabuena. Además, os animo a que participéis activamente en esta y en las próximas sesiones para que aprendamos también con vosotros, ¿vale? Y que cuando os demos la oportunidad de compartir materiales, recursos y conocimientos a través de los foros de la Moodle, así lo hagáis también, ¿vale? A los que os sentís rotundamente no, me gustaría, sois muy poquitos y me gustaría que ojalá dentro de un par de semanas estéis en el punto 3, ¿vale? Porque esto es un reto, es muy de agradecer que, no te preocupes, Marco, estas son las cosas que pasan con las plataformas. Es normal que no nos sentimos seguros y además la seguridad es un concepto en este caso muy complejo, ¿vale? Porque seguridad, en fin, salud educativamente tiene muchas implicaciones y por supuesto que quiero recordaros que estáis aquí voluntariamente para mejorar por vuestro alumnado, ¿vale? Porque al fin y al cabo nosotros, en fin, somos mejores en cuanto mejor hacemos nuestro trabajo y vamos a sumarnos a ese reto, ¿vale? Y seáis conscientes de que no tenemos todas las respuestas, ¿vale? Y de que estamos aprendiendo nosotros también a una situación totalmente nueva, que lo único que se espera de vosotros es que lo hagáis lo mejor posible. Y eso es lo que estamos tratando de ordenar, ¿vale? Y por eso también Raúl os está invitando a reflexionar, porque yo os invito personalmente a que abandonemos a veces que nos resulta fácil, sobre todo en comunidad, nos resulta fácil instalarnos a veces la lamentación, porque es verdad que tenemos muchas cosas que lamentar. O sea, que no es que no estoy llamando quejicas ni mucho menos, pero una vez ya tenemos vamos a llamarlo marrón, ¿no? Ya que una vez que tenemos esta situación encima, pues estamos trabajando para salir de ella. Así que nada, me alegro mucho de esa respuesta mayoritaria en la opción 3 y vamos a seguir trabajando en ella, porque efectivamente es un reto de los gordos. Pues Raúl. Sí, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, Alberto, y vuelvo a insistir en la misma idea, ¿no? Que yo me siento como vosotros. Yo habría puesto también la opción tercera, sobre todo porque nos estamos encontrando en circunstancias que yo creo que nadie habríamos visto o habríamos pensado hace un año. Si los comienzos de curso normalmente pues son momentos de incertidumbre, ¿no? de nerviosismo, a ver qué grupo vamos a dar. Ahora nos estamos enfrentando a situaciones que yo en la vida habría pensado que íbamos a tratar, como por ejemplo eso, cómo van a entrar los niños en el centro, qué flechas vamos a poner, qué habitáculos va a haber para una cosa u otra, si es mejor que cuando estén malos vayan a un espacio abierto o un espacio cerrado. Y en eso estamos invirtiendo muchísima parte de nuestra energía en lugar de pensar cómo voy a plantear las actividades para un grupo u otro. O, por ejemplo, supongo que a vosotros también os habrá tocado. A mí este año me estreno con Historia de la Filosofía de segundo de bachillerato, que no he dado jamás. Pero dada las circunstancias y dada la necesidad, pues me va a tocar. Y eso me añade todavía más miedo, inseguridad, incertidumbre a todo el proceso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una situación normal. Lo único lo que dice Alberto. Pienso que tenemos que tener nuestros momentos de desahogo, nuestros momentos de echar fuera todo esto, porque si no, lo único que vamos a tener van a ser bajas psicológicas en breve. Y tiraremos para adelante, sobre todo por eso, porque aunque muchas personas piensen lo contrario, incluido algunas veces nuestros jefes, somos muy profesionales. Somos más profesionales que muchas de las personas que están por encima de nosotros dirigiendo todo esto. Y tenemos un compromiso con nuestros alumnos, como ha dicho Alberto, y ese es nuestro principal compromiso y por eso estamos aquí. Por eso también el vernos en estas circunstancias, ¿no? Vale, no pasa nada. Continúo. Os enseñaba este artículo de Lola Alberdi, sobre todo para insistir en eso, ¿no? En no convertirnos en un verso suelto. Y yo creo que esto es importante, el sentirnos acompañados. Y lo digo en primera persona, ¿vale? Aquí tengo yo que poner mi granito de arena porque quizá eso, ¿no? El sentirte acompañado, el no estar solo, el estar hablando constantemente con compañeros, el no hacer la guerra por nuestra cuenta, quizá ahora sea más importante que nunca. Y no solo a nivel de intenciones, sino también a nivel de organización. Si entráis un poquito aquí en el artículo, donde pone evitar ser un verso suelto,
aparece un trabajo de un profesor de Extremadura, de Antonio Sáenz Miguel, que publicaba, espero que se vea por aquí, una forma de adaptación didáctica que eran los planes semanales para grupos de alumnos. Incluso aquí, pinchando un poco más abajo, aparece por aquí, aparecían modelos que habían utilizado, ¿no? Herramientas de plantillas que se podían utilizar para organizar el trabajo, porque como os comentaré un poco más adelante, quizá algo que nos ha faltado en muchos centros, y me incluyo, es la organización a nivel de equipo educativo, ¿no? Muchos casos en los que parecía eso, ¿no? Los alumnos se quejaban de que cada uno íbamos por nuestra cuenta sin ni siquiera mirar cuándo tenía un examen uno, cuándo tenía un examen otro, cuándo tenía una videollamada, y muchas veces pues se ha echado en falta esa organización o esa coordinación tan importante para nosotros y también para ellos, ¿no? Es necesario que nos coordinemos. Y sería también interesante, en este sentido de coordinación pedagógica, el apostar por el diseño de tareas competenciales y ahora más que nunca el trabajo por proyectos. No sé si conocéis la página del Ministerio del proyecto EDIA. Os la abro para que... Un momento, Raúl, me preguntan si puedes repetir dónde están esas plantillas. Mira, hago el recorrido de nuevo, ¿vale? Me voy para atrás. Si pincháis aquí en el artículo de Lola Alberdi, se abre la página del CEDEC, vais bajando y donde pone evitar ser un verso suelto, aquí se ve subrayado planes semanales para grupos de alumnos, que es lo que se publicó en el portal de Educación de Extremadura. Y si bajáis, en la parte de abajo de este artículo, aquí, aparecen plantillas y hojas de enlace que se pueden descargar, ¿vale? En este caso, este sería otro, el que enseñé antes era de secundaria, este es otra organización, que se podrían utilizar, ¿vale? Que se podrían descargar. Repito, lo voy para atrás. En la presentación, el enlace de Lola Alberdi, este es el artículo de Lola, donde pone evitar ser un verso suelto, planes semanales para grupos de alumnos. ¿Vale? De todas formas, si queréis, Alberto, si te parece bien, podríamos incluso subirlo al aula virtual a alguno de estas plantillas. Perfecto. ¿Vale? Recuérdamelo. Sí, me lo apunto. Sobre todo por eso, para que lo tengamos de forma más directa y no tengamos que hacer el recorrido. Pero sí que me parece eso muy interesante y en nuestro centro lo tenemos planeado para este curso, el coordinarnos a ese nivel, ¿no? Os decía que quizás sea el momento más que nunca para trabajar por proyectos. Y os enseñaré la página del proyecto EDIA, del INTEF, donde hay muchísimos recursos, donde hay ya muchísimos proyectos elaborados que podemos utilizar y reutilizar para nuestras clases. Si no conocéis la página, os digo que es de obligado cumplimiento el paso por aquí para todos aquellos que quieren trabajar por proyectos, sobre todo porque tiene muchísimo trabajo ya hecho. Os enseño un poquito donde pone acceso a los recursos del proyecto EDIA. Aquí es donde podéis encontrar todo el trabajo que ya está hecho y está a nuestra disposición. Por ejemplo, se van organizando a través de niveles, primaria, infantil, o a través de asignaturas. Por ejemplo, voy a entrar en PEMAR y FP básica. Y pinchando ahí, aparecen todos esos recursos que ya están preparados para que podamos utilizar. Por ejemplo, viaje a la alta edad media, ámbito sociolingüístico, aquí pone segundo de PEMAR, pero perfectamente se podría utilizar también en primero de FP básica. Si pinchamos en el proyecto, nos encontramos la presentación del mismo y si le damos acceso al recurso, nos da distintas opciones para poderlo descargar. A ver si se carga. Desde recursos en HTML, como si fuera una página HTML, o como EPUB. Incluso en otros casos, os voy a enseñar, por ejemplo, de lengua y literatura. Hay un proyecto que es muy interesante, que es sobre juegos. A ver dónde está.
aquí, nuestros juegos de mesa. Este es un proyecto que ya os enseñaré con más calma en otra sesión, pero aquí, acceso a HTML, se descarga absolutamente todo lo relacionado con el proyecto y lo va dividiendo en distintos pasos para que lo podamos llevar. No es necesario que se aplique entero, cada uno lo puede adaptar a las circunstancias de su centro y de su clase, pero aquí nos ofrece materiales de sobra ya elaborados y además materiales del Ministerio, materiales del INTEF, elaborados por profesores iguales que nosotros, que están a pie de aula, que podemos adaptar y podemos llevar a nuestra clase en la medida que nosotros queramos. No es necesario que hagamos el proyecto entero, sino lo que queramos hacer de cada uno de estos proyectos. ¿Vale? Insisto que ya os enseñaré con más calma este proyecto concreto de los juegos de mesa, incluso os enseñaré los productos que hicieron mis alumnos, pero que sepáis que existe esta página del Ministerio que nos permite y nos facilita mucho el trabajo por proyectos en las distintas áreas, no solo en lengua y literatura, ni muchísimo menos, sino en cada una de ellas, matemáticas, física, etcétera, y que están compartimentados por niveles. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros en estas sesiones que tenemos por delante los próximos lunes? 3 claves. Primera, recursos y estrategias útiles, que es a lo que le dedicaremos lo que nos queda de sesión. Después, a la evaluación. Y por último, al acompañamiento. He visto por ahí en una de las veces que me ha asomado al chat que hablabais precisamente de eso, ¿no? De la parte emotiva, la parte emocional y sobre todo la parte de acompañamiento. La función tutorial se ha convertido ahora más que en algo decisivo y clave. Y el saber cómo están nuestros alumnos, qué necesidades tienen y qué necesidades emotivas. Entonces, estas van a ser las 3 claves que veremos durante el curso. Recursos y estrategias útiles adaptadas a las aulas con algunos ejemplos de uso. Evaluación, que yo creo que aquí también es algo fundamental, también lo estaba viendo por ahí, ¿no? Cómo evaluamos ahora en estas circunstancias, y el acompañamiento. Os recuerdo de nuevo que tenéis ahí la tarea que tenemos que hacer para esta primera sesión. Como ha dicho Alberto, lo ideal sería que fuera entre hoy lunes y el próximo lunes, pero dadas las circunstancias, seremos completamente flexibles a la hora de recibir las tareas cuando esté el aula virtual abierta. De todas formas, si queréis, Alberto, ¿cómo sería? He visto por ahí que lo iba a mandar por correo a la plantilla. Un momento. Un momento, que tengo un problema de configuración. Vamos, yo si no se lo digo ahora a Alberto, que si no podemos entrar en el aula virtual en estos días y queréis tener el documento para ir haciendo la tarea... ¿Me oís ahora? Te escucho perfectamente, Alberto. Vale, es que para que no sintáis solo los problemas técnicos, de repente mis auriculares se han desconectado y me han hecho aquí un follón que no veas. Vale, entonces, perdona, no te he escuchado lo que querías decirme, Raúl. Sí, si tenemos opción de mandarle la plantilla, los documentos de la plantilla que utilizamos por correo electrónico para que lo tuvieran. Sí, eso le he dicho antes y yo se lo voy a... Vamos, perfecto. Es más, ahora cuando tú sigas hablando, enseguida te lo mando. Si alguien quiere, Inmaculada, lo que decíamos de la plataforma del aula virtual es que está en proceso de habilitación por la consejería, ¿vale? Que lo solucionamos lo antes posible. La tarea, buena pregunta, Sara. La tarea no la devolváis por correo, ¿vale? Sino que cuando os guardáis la tarea y en cuanto esté activa la aula virtual, la subí en el módulo 1, ¿vale? Yo todo eso os lo pondré en el correo. Si no os lo mando hoy, os lo mando mañana por la mañana, ¿vale? Con la intención también es que si estoy escuchando y escribiendo el correo, a ver si voy a meter la pata y se me va a olvidar algo, ¿vale? Pero que yo os la envío, no os preocupéis, que mañana a lo más tardar tenéis la tarea para ir haciéndola tranquilamente. Que ya veis que es algo muy sencillo y que la vais a hacer en un momentito, ¿vale? Es simplemente para que sepamos de dónde partimos. Bien. Y vuelvo a insistir en la misma idea. No hay respuestas buenas o respuestas malas, sino simplemente es una reflexión de cómo ha sido estos meses y sobre todo también de cara a un nuevo posible uso en estos meses que nos van a venir, ¿vale? Con esto terminaríamos este primer módulo. Si, Alberto, ¿te parece alguna pregunta, algo que quieras antes de pasar al segundo, algo que se haya dicho? Bueno, pues
Os traslado lo que acaba de decir Raúl. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera comentar? ¿Vale? Hemos tenido aquí un intercambio de mensajes muy interesante, Es ¿vale? que Porque yo, quizás antes ha habido un por un lado, malentendido con algo que yo he dicho antes del tema de, bueno, que decían que era injusto que dijéramos que nos instalábamos en la queja. Y en ningún sí, caso no, 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 estamos no, diciendo, por supuesto, desde todo lo luego, contrario. como ya he aclarado por el chat, somos un colectivo que, bueno, es que básicamente el sistema educativo se sustenta en vuestra profesionalidad y en que os extralimitáis poniendo en juego vuestros recursos personales y vuestra vida personal. O sea, pero eso ya es lo habitual desde siempre. Corrigiendo fuera del instituto, pensando actividades, haciendo formación en vuestro tiempo libre. Es que el sistema se sustenta en eso, desgraciadamente. ¿Vale? Cuando decimos instalarnos, o sea, cuando hablábamos de la queja es, bueno, tenemos ahora mismo el mayor reto que hemos tenido todavía, si ya nuestro trabajo es un reto, ahora mismo estamos en una situación que aún lo complica más ese reto, ¿vale? Entonces, como ya sabemos de dónde partimos, ¿vale? Pues si os parece bien, yo comparto con vosotros uno de mis lemas personales que es contra la preocupación, ocupación. Es decir, ya tengo este problema pues, y el problema no es algo que dependa de mí, pues ¿qué puedo hacer para lidiar con él y para salir de este atolladero? Esa es la idea de la queja, ¿vale? Es simplemente que a veces, es verdad que cuando hablamos con gente, porque yo esto lo he vivido también en algunos claustros, pues la queja es mucho más fácil de retroalimentar que la ilusión. Que cuando alguien está mal es más fácil que tire hacia abajo de los demás que cuando alguien está bien tira hacia arriba. Bueno, pues esto no se trata de que nos engañemos a nosotros mismos y vamos a hacer ahora un chakra, ¿no? Venga, todo esto es un reto maravilloso donde tenemos que ir todos con ilusión. No, no es esa la idea. La idea es, bueno, tenemos un problema, vamos a solucionarlo. Es decir, contra la preocupación, ocupación. Pues sí. Que yo lo que te decía también esto, Alberto, porque uno de los problemas también, ¿no? Como decía Fernando Trujillo, ¿no? Al perder la visualización, me siento un poquito raro aquí fuera, porque yo lo que estoy viendo en mi pantalla es la presentación, escucho el pic del chat, pero no sé qué estáis hablando, si hay algún tipo de duda. Yo he hecho muchísimo de menos la interacción, lo sabes, que a mí me gusta más que nada. Entonces pues me siento raro largando aquí un discurso sin tener feedback. Por eso también te preguntaba si hay algo que comentar, si hay algo que decir, si hay alguien que quiera aportar algo. No los 90 y tantos que estamos, pero si hay alguien antes de pasar al módulo 2, pues a mí me encantaría. O que me hiciera un pequeño resumen de por dónde van los tiros. Es que me siento muy solo ahora mismo. Claro, esto es la dificultad Claro. que tiene este tipo de modalidad, ¿no? Por aquí te piden, y te pido yo también, aprovecho, que subamos al aula virtual el resultado del Menti, ¿vale? Vale, perfecto. Para tener esa nube de palabras, la subiremos también para que la tengáis disponible en aula virtual, ¿vale? Yo la he compartido hace un rato en mi perfil de Twitter, ¿vale? Guay. En Acorpas, pero también la pondremos directamente junto a los recursos del curso, ¿vale? Estupendo. Sobre todo porque además, insisto, que se vea la voz del profesorado, ¿no? Que es un lunes 7 de septiembre y aquí hay casi 100 personas hablando de cómo podemos mejorar de cara al curso que viene y que el sentimiento que nos invade es la incertidumbre. Porque, insisto, yo en eso intento ser muy reivindicativo con nuestra profesión. Son muy injustos y por eso cuando, vamos, eso de la queja evidentemente se ha malinterpretado porque desde luego también es necesario que haya momentos donde tengamos que echar fuera todo. Y el objetivo también de la nube era esa, ¿no? El que podamos echar fuera nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes que las tenemos. Es más que legítimo y más que normal, ¿no? Y más en estas circunstancias en las que estamos, en las que no nos hemos visto nunca ni nos han preparado para ellas. Yo insisto, cuando ya más o menos estaba todo organizado, que un jueves a las 9:30 de la noche lleguen las instrucciones nuevas, teniendo que cambiar lo que ya estaba organizado, pues yo me solidarizo con los equipos directivos que han tenido que hacer cambio porque desde luego es aberrante. Pero vamos, que como dice Alberto, lo atragamos, lo asumimos y para adelante. Ahora, también tiene que haber nuestro espacio para quejarnos porque yo creo que nos lo merecemos. Que menos, ¿no? Que menos que nos escuchen y que no nos digan que somos un colectivo minoritario instalado en la queja, ¿no? Pues, si no hay nada más, Alberto, ¿algo más? Yo creo que no. Yo le he invitado a participar o a preguntar cualquier cosa y yo creo que está claro. Es verdad que este módulo primero, pues, que era eminente. Sentar unas bases no las llamaría teóricas del todo, No. pero sí es verdad que teníamos que establecer un punto de partida, ¿vale? Y ahora, pues, Raúl os va a guiar por algunas prácticas personales y también por el uso de algunas aplicaciones, ¿vale? Entra a la plataforma que tantas veces estoy nombrando, que os ha dejado
mogollón de recursos, ¿vale? Esto no va a consistir en un buffer libre de miles de aplicaciones, sino que vamos a experimentar con algunas y de otras muchas os vamos a dejar recursos en el aula, ¿vale? Dice Exacto. Sara, Raúl, que no te sientas solo, que te atienden y que es todo claro y fluido. Muchísimas ¿Vale? gracias. Gracias, Sara. Sara, estupendo. Sobre todo, ya que es que además lo que os digo, porque ahora cuando hablemos un poquito de las videollamadas, a mí las videollamadas no me gustan, lo reconozco, no me gustan nada. Y sobre todo las videollamadas masivas. He intentado trabajar al máximo con mis alumnos en grupos pequeños por eso, porque es que no lo soportaba. Yo necesito el contacto, necesito veros las caras. Y entonces ahora, encima de eso, que estoy proyectando y cuando me pongo esta pestañita, aparece esto tan raro que parece un bucle infinito, pues entonces lo cambio, ¿vale? Pero que eso, que me gustaría eso, saber en todo momento qué opináis, qué necesitáis, etcétera. Y lo que estaba diciendo Alberto, no es un curso de herramientas digitales, insisto, de verdad, no creo que sea, ahora mismo por lo menos el planteamiento que hicimos no era el de enseñaros herramientas digitales y cómo utilizarlas. Vamos a ofrecer muchísimos tutoriales que hay, incluso cursos gratuitos de algunas herramientas y están a vuestra disposición en el aula virtual. Pero no se trata de eso, no es simplemente venga, qué herramientas hay, sino qué uso le vamos a dar. Y con esto ya, Alberto, si te parece, engancho con el principio del segundo módulo. Porque Adelante, desde luego, bueno, por tranquilizar a alguno, ¿vale? Porque como a veces la palabra que no es un curso solo de herramientas digitales, ¿vale? También es de herramientas digitales, claro. ¿vale? Pero hablamos sobre todo de metodología, de didáctica y de pedagogía, ¿vale? No hablamos de tecnología, esto no es Shark ¿vale? Esto Exacto. es aplicación pedagógica y didáctica de las aplicaciones. Sobre todo por eso, primero porque yo soy un profesor de lengua y literatura, no soy un profesor de informática y os enseñaré lo que yo utilizo y el uso que yo le doy. Que después voy a intentar eso, en la medida de lo posible, que sean herramientas que podáis utilizar también vosotros, ya seáis de sociales, de matemáticas o de física y química, ¿vale? Y que en estas clases o en estas horas presenciales no nos vamos a detener a decir de forma específica cómo se utiliza. Para eso están los tutoriales. Hay tutoriales de YouTube e incluso ya os digo que os he subido cursos. Y a esto voy, ¿vale? Os enseño el aula virtual como la tenemos preparada. Porque, insisto, la idea es que recursos hay millones. ¿Vale? Esta es, Alberto, voy a bichear un poquito cómo es el aula, ¿vale? Se la enseño Sí, en general. así de paso ven que cuando la nombramos es porque existe, ¿vale? Que no es que no la queramos compartir, es que no ha sido posible, ¿vale? Vale, entonces tenéis aquí... Aprovecho un segundo, Raúl. Mira, el curso de, exactamente, en el curso de Moodle, perdón, en los cursos de la Moodle siempre tienen una plantilla igual, ¿vale? Veréis que hay un módulo de inicio donde hay una guía del curso donde explicamos un poco todos los, pues bueno, los aspectos principales del curso desde el punto de vista de la ficha y demás. Ayuda para conocer la aula virtual si alguien la necesita. Y también hay en este primer módulo de inicio un módulo de nos presentamos, ¿vale? Que os pediría, es un foro donde simplemente tenéis que entrar y contarnos un poco, cuando podáis, insisto, ¿vale? Os presentáis simplemente pues, diciendo de qué centro sois y nos contáis algo, tanto de vosotros como de, ¿vale? De vuestras inquietudes, simplemente para que sepamos quiénes somos. Es cortesía. Perfecto. Módulo 1, aquí tendréis la presentación de esta primera sesión, la que estoy utilizando, este Genially, y después abajo una serie de recursos que han ido apareciendo durante todo este tiempo, ¿no? El vídeo de Fernando Trujillo, también este es el estudio completo, el de pensar en la educación en tiempos de pandemia de la Universidad Argentina que os comenté, esta es la página del proyecto EDIA, distintos recursos que creo que pueden ser interesantes y que os pueden llevar a la reflexión personal, que sería la primera tarea, ¿vale? Esta es la que aparece por aquí, pero que más allá de este curso concreto, pues por si os pueden servir para vuestra práctica. Yo espero que sí, sobre todo, como decía Alberto, era un punto de partida que yo creo que es necesaria, esa reflexión después de estos tiempos de locura y de estrés que vivimos desde ese 13 de marzo, que parecía que era toda una carrera contra el reloj, ¿no? Creo que era muy necesario. Ahora os comentaré también una cosa que hicimos en mi centro que me hizo ver todavía más clara esa necesidad de reflexión. Después, en este módulo 2, es donde aparecen lo que os comentaba, ¿no? Aparecerá la presentación de la segunda sesión y herramientas digitales, ideas TIC, tutoriales, cursos, etcétera. Aquí hay unos cuantos, pero también en función de las necesidades que nos vayáis expresando, podremos subir algunos más. Pero sobre todo con esa idea de que después, cuando estéis vosotros en casa,
podáis investigar lo que queráis, podáis hacer lo que queráis. Yo, por ejemplo, os enseño simplemente un momentito del que hablaremos dentro de un momento, de puzzle, o el puzzle, perdonadme los de inglés, donde hay 3 cursos por niveles. Fijaos que son módulos que no llegan ni a 1 hora y os permiten de una forma muy sencilla iniciaros en el uso de esta herramienta. Creo que es más interesante esto a detenernos únicamente en cómo funciona, dónde le tenemos que clicar, cómo lo tenemos que ver, aunque eso ahora veremos un poquito, ¿vale? Porque insisto y vuelvo a esta idea. Herramientas hay millones, cada día van saliendo aplicaciones nuevas. ¿Y cuál es la aplicación mejor para cada caso? Pues depende de con quién hablemos, nos va a recomendar una u otra. Por ejemplo, videollamadas. Pues videollamadas había compañeros que preferían Zoom, otros que preferían Meet, otros que utilizaban la que estamos utilizando nosotros dentro de la Moodle. ¿Cuál es la historia? Pues la que mejor podamos utilizar, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar únicamente en unas cuantas y en el día de hoy, sobre todo hablaremos bueno, antes de lo que vamos a hablar, de nuevo me gustaría poneros esta cita de Byung-Chul Han, ¿no? Sobre la cantidad, porque muchas veces, yo no sé si os pasa, a mí me pasa, me llega a abrumar. Veo en Twitter compilaciones de aplicaciones y otra que sale y otra más y otra y una aplicación nueva y otra aplicación y muchas veces llega a saturar, ¿no? El exceso de información y el exceso de acumulación. Y se convierte en todo lo contrario. Me quedo con las que yo tengo, que sé que manejo y me olvido de las demás, ¿no? Entonces no queremos acumular, sino que queremos ser muy específicos con algunas. En este caso, hoy quiero que hablemos un poquito sobre las videollamadas y sobre los vídeos explicativos, ¿vale? Son los dos conceptos que en la media larga que nos queda, quiero que veamos un poco. Disculpadme que me movió la cámara. Las videollamadas. Parto de la experiencia de nuestro centro. Al final del curso este que terminó, este curso tan extraño, en mi centro nos planteamos la necesidad de crear una mesa de trabajo para analizar y reflexionar sobre cómo había sido todo este periodo. En esa mesa de trabajo estaba el equipo directivo, estaba yo como miembro, como jefe del departamento de FIE, contamos con una representación del profesorado, de las familias y de los alumnos de distintos niveles. Hicimos un trabajo de recopilación de información y teníamos distintos ítems que queríamos ir viendo cómo habían funcionado. Sobre todo, en todo momento aclaramos que no era en ningún momento un afán de fiscalizar ni de señalar lo que había salido bien y lo que había salido mal, ni poner a nadie. No, no, ese no era el objetivo. Sino de cara a un futuro como en el que nos estamos viendo, ¿qué podríamos hacer para mejorar? El tema estrella fue las videollamadas. ¿Qué salió de esa mesa de trabajo con respecto a las videollamadas? ¿Qué opinaba la mayoría de la mesa de trabajo? Y fue lo curioso, de todos los sectores. Pensábamos los mismos profesores, familias y alumnos. Que las videollamadas funcionan cuando se utilizan con moderación. ¿Por qué lo de moderación? Pues por lo que decíamos, ¿no? En el momento que convertimos la clase o la presencia virtual en algo parecido o semejante a lo que hacíamos en clase y lo que decimos es, si tengo 3 horas de clase, pues hago 3 horas de videollamada y eso se multiplica por 4, 5 o incluso 6 horas de clase, al final lo que tenemos es a un grupo de adolescentes delante de una cámara de televisión, una cámara de ordenador durante 6 horas. Y ellos eso no lo ven operativo. Las familias tampoco y los profesores que hemos utilizado las videollamadas pues tampoco te quedamos muy a gusto. Con esa interacción, repito, como la que estamos viendo ahora de una persona habla y el resto está escuchando, ¿no? Entonces, cuando las videollamadas se utilizaban con moderación y no se convertía en el sustituto de la clase presencial, pues sí funcionaban. En el momento que las videollamadas se convertían en algo rutinario, que sustituían a la clase en la que un profesor habla mientras que el resto escucha y un grupo grande, pues dejaba de ser operativo. Esto es lo que han opinado en mi centro, ¿vale? Esto os estoy trasladando la información que extrajimos de esa mesa de trabajo, donde participaron, repito, equipo directivo, profesorado, familias y alumnos, ¿vale? ¿Qué es lo que también sacamos en conclusión? Que las videollamadas, cuando son en grupos reducidos, funcionan mejor que con un gran grupo. Yo supongo que eso lo habréis experimentado también. He habido reuniones de departamentos, reuniones de TCP, claustros, y se daban circunstancias, pues eso, ¿no? Estábamos todos ahí con la cámara, mirando a la cámara, pero quién sabe lo que estaba pasando en nuestro ordenador, ¿no? Supongo que os habrá pasado de estar a lo mejor en una reunión y mientras que estábamos en la reunión, pues a lo mejor estamos corrigiendo una actividad que tenemos que entregar o estamos preparando alguna cosilla
pues lo mismo que hacen nuestros alumnos, ¿no? Porque además ellos lo decían de forma sincera, que cuando estaban en un grupo grande, pues se apagaba la cámara o se escondían o decían que no funcionaba o estaban haciendo la tarea de otra cosa. Cuando es un grupo reducido, pues nos permite la interacción, nos permite estar viendo lo que hace cada uno y es algo mucho más dinámico, ¿no? Que es la idea que Alberto y yo teníamos al principio para este curso, pero que por las circunstancias, pues, no lo hemos tenido que dejar aparcado un poquito, ¿no? Porque evidentemente, cuanto más grande es el grupo, más reducida es la interacción. Pero en nuestro caso, sobre todo, los alumnos valoraban mucho esto, ¿no? El trabajo en grupos reducidos. Claro, ¿cuál es el problema de trabajar en los grupos reducidos? Pues que necesitamos echarles más horas. En una hora de clase, quizá podamos atender a varios grupos, pero en el momento que el trabajo con ese grupo se extiende, ya vamos a necesitar más tiempo, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos al principio, esa jornada maratoniana, como ha dicho ahora Alberto, dedicándole un tiempo más allá del que tenemos asignado a trabajar con los grupos, ¿no? Pero sí que eso, como estrategia, todos señalábamos que funciona mejor. También fomentar la interacción, más que la explicación teórica. Ellos decían que cuando nos ponemos a explicar de forma teórica, pues que claro, que desconectaban, que perdían la atención, que les resultaba mucho más complicado, que se perdían, porque claro, igual que hemos dicho ahora, ¿no? Ahora hemos tenido Alberto ha tenido la deferencia o la precaución de decir, oye, vamos a grabarlo. Pero claro, muchas veces las clases no se graban, entonces se pierde la información. Ellos preferían que la explicación teórica fuera a través de vídeos y no de videollamadas. Y después, pues, los problemas de presencialidad, que lo he puesto entre comillas, a los que todos nos hemos enfrentado, ¿no? Cuando te dicen los alumnos que se le ha caído internet, que no se puede conectar, que está el padre haciendo una videollamada y que no puede, que la cámara se le ha estropeado y no se puede conectar, aunque después sabemos que en física sí se ha conectado. Es decir, todo eso chanchullo, esa historia que poníais también antes en el chat, ¿no? Esa picaresca, que también dificultaba mucho el uso efectivo de las videollamadas. Raúl, hay una pregunta muy interesante de Rosa Cano, Sí. ¿vale? Porque probablemente sea uno también de la organización, ¿no? Claro, vamos a pensar que la pregunta no va a hacer falta nunca más, ¿vale? Porque no nos confinan nunca más, pero bueno, por si acaso. Vale. ¿Cómo se concilian videollamadas y grupos reducidos? Claro, es a lo que voy. El problema de esos grupos reducidos y videollamadas es el tiempo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por un lado, que no sea una hora entera de clase. Si nosotros tenemos un grupo, imaginaos, de 30 alumnos, ¿en qué grupo lo vamos a poner? Por ejemplo, en 6 grupos. Si los ponemos en 6 grupos, ¿cuánto tiempo le podremos dedicar? ¿O cuántas sesiones le podremos dedicar a esos grupos? Eso sería dentro de nuestro horario. Problema que tenemos todos, que supongo que habremos hecho todos, y me incluyo, dedicarle más tiempo del necesario. Sobre todo cuando hay grupos que necesitan más atención que otros. También al principio hablo de mi caso personal, le tuve que dedicar mucho más tiempo al principio que después. En el momento que se adoptan unas dinámicas de trabajo en grupo, por videollamadas y con otras herramientas como puede ser Google Docs, todo fluye con más facilidad. Pero claro, el problema es el tiempo. Además, fue lo que planteamos en esa reunión que tuvimos, es lo que planteábamos. Lo ideal sabemos que es los grupos reducidos. El problema es el tiempo. Tenemos un tiempo asignado que deberíamos cumplir. Pero como efectividad de videollamada, todos decíamos mucho más efectivo un grupo reducido a un grupo grande. Vamos, a los hechos nos remitimos, ¿no? Yo creo que en el momento que tenemos un grupo de 20, 25, 30, la interacción es muy, muy complicada. Y sobre todo por eso, ¿no? Por esos problemas técnicos que muchos hacen para esconderse. Cuando tenemos un grupo de 5 o 6 personas y estamos interactuando como muchos 7, es muy difícil estar escondido en ese grupo y vamos viendo lo que hace cada uno, lo que va trabajando cada uno, sobre todo también relacionado con la evaluación. Pero evidentemente sí, es lo que dice ella. ¿Cómo lo podemos conciliar? Ese es el problema. Sobre todo el tiempo, no pensar en una hora de trabajo con un grupo reducido, porque entonces es mucho más complicado. No consiste en multiplicar las clases, ¿no? Sino, aparte, claro, sabemos perfectamente, y aquí vamos, permitidme que lo refiera con la atención a la diversidad, que no todo el mundo, si hacemos grupos más o menos, aquí las estrategias son variadas, ¿no? Si hacemos grupos homogéneos, no tenemos por qué dedicarle el mismo tiempo a todos los grupos. Es verdad que es más difícil de planificar, pero es una forma, ¿no? No se trata, porque también nos proponía aquí Mónica, ¿no? Que con Google Meet Grid View, ¿no? O con ese tipo de herramientas, que es más fácil estar pendiente de todo el mundo, pero yo creo que eso es lo que más se parece a la realidad. Nosotros en la clase presencial, no por tenerlos a todos delante, los estamos atendiendo a todos
igual, ni todos nos atienden. Alguien que te mira no necesariamente es alguien que te escucha. Es Exacto. complicado. La idea es, bueno, pues descubrimos uno que se ha desconectado, que ha tenido incluso también pues problemas emocionales, psicológicos, ¿no? Que no hay gente que lo ha llevado mejor, hay gente que lo ha llevado peor, hay gente que estar encerrada en su casa es un grave problema emocional, no todo el mundo está bien en su casa, Sí, sí. no todo el mundo tiene dispositivos en su casa, es una forma de, bueno, de buscar, de tratar de buscar una oportunidad, por llamarlo de alguna manera, no una ventaja, porque no es una ventaja atenderlos así, pero sí la oportunidad después de dividirlos. Pero sin perder de vista dos cosas. Primero, que no puede ser a costa de nuestra vida, Exacto. ¿vale? Si tiene ese concepto. Y en otra cosa interesantísima, acaba de decir Rosa, que es la oportunidad también para educar en la importancia de la responsabilidad personal. Tenemos que generar dinámicas que antes no existían. Y bueno, Eso es. al principio pegamos unos pocos de bandazos, pero seguro que hay alguien que no haya aprendido nada del confinamiento, de los presentes. Seguro que todos habéis sacado un montón de conclusiones y habéis pensado, pues esto no me pasa otra vez, esto no está funcionando, esto está guay, esto le gusta a los niños, con esto los engancho. Y sobre todo una cosa, Alberto, que también, y en esto quiero dejarlo muy claro, que no hay recetas. Yo estoy hablando ahora mismo del contexto de mi centro y de lo que hemos hablado en mi centro. Lo ideal es que en cada centro se hubiese hecho algo parecido, que no estoy diciendo que no se haya hecho, que seguramente habrá muchísimos centros que lo han hecho, porque cada contexto es distinto y cada clase es diferente. Incluso en la elaboración de los grupos que tú decías, habrá momentos en los que funciona mejor un grupo homogéneo para una explicación concreta, pero después también es muy rico crear grupos heterogéneos donde entre ellos se pueden ir ayudando. Entonces, a lo mejor contigo están 15 minutos trabajando, solo 15 minutos contigo, pero ellos siguen trabajando la hora entera solos. Entonces, claro que en ese grupo habrá gente que se escaquee un poquito más, bueno, pero por ejemplo, a través de Google Docs, tú puedes utilizar, que yo lo que les decía, que fueran trabajando en el chat para ir viendo qué es lo que va haciendo, qué va aportando cada uno. Se trata de eso, de ir combinando estrategias. Pero ya os digo que como valoración, tanto profesores que lo utilizamos como los alumnos e incluso algunas familias decían eso, ¿no? Que le veían mucho más sentido a trabajar en pequeños grupos, aunque no fueran horas enteras, sino en periodos más cortos, a esas videollamadas por inercia de tenemos hora de clase, tenemos una hora de videollamada en la que vamos a hacer lo mismo que fuera eso, una clase magistral. Que no significa que no haya que utilizarlas, ¿vale? Repito, fijaos que las valoraban también, con moderación, ¿vale? Pero se trata de eso, de ir cambiando estrategia. Ahora, estoy completamente de acuerdo con Rosa. El principal problema y una de las principales medidas que se pusieron encima de la mesa era la conciliación. La conciliación nuestra y también la conciliación de ellos, ¿eh? Porque una de las mayores quejas que tenían era que en algunos casos las tareas sobrepasaban las horas que se le dedicaban en clase. Y a alumnos, por ejemplo, de bachillerato muy responsables, pues se pegaban el día entero trabajando ellos también. Entonces, la conciliación, el concepto de conciliación, yo creo que hay que traerlo, porque si nos volviéramos a ver en unas circunstancias parecidas, creo que en ese error hemos caído todos, ¿no? El de poner nuestra vida en segundo y estar trabajando por encima de lo que deberíamos estar trabajando, dedicándole un exceso de tiempo, lo que decía antes, ¿no? De la cita, todo tiempo como tiempo de trabajo. Y no consiste en eso. Por nuestra salud, ¿eh? Por nuestra salud y la de nuestras familias, ¿no? Nosotros, yo tengo una hija de 8 años y tengo a mi mujer, que también es profesora. Entonces, claro, tenemos que equilibrar, porque además somos tendentes a eso, ¿no? A poner nuestra vida muchas veces en segundo plano cuando en realidad debemos conciliarlo. Por eso ya os digo que esto de con grupos reducidos mejor, con todos sus matices, con todas sus historias, con toda su precaución de no caer en eso, ¿no? En dedicarle un tiempo excesivo. Lo que yo utilicé personalmente, tiempo más reducido. En una hora de trabajo trabajaba con 4 grupos. Lo que me podía llegar, si el grupo era de 5, pues teníamos ahí a 4 grupos de 5 personas, pues 20 personas que estaban trabajando. Y si alguno tenía una hora suelta o lo que sea, pues ya lo íbamos cuadrando de otra forma. Y sobre todo eso, compaginando distintas herramientas. En este caso a mí me sirvió mucho trabajar videollamadas con Google Docs para ir trabajando de las dos formas a la vez, ¿no? Continúo. Los vídeos explicativos. Aquí todo el mundo dice súper útiles. Muy, muy útiles. ¿Por qué? Porque les permitía ver la explicación teórica una y otra vez. Entonces no se quedaban con las dudas, sino lo que para uno a lo mejor a la primera lo ha cogido rápido y no necesita verlo de nuevo, pues otros necesitaban 5 veces. Entonces eso lo recalcaron mucho, ¿no? El buen uso o lo bien
que venían los vídeos interactivos y lo útiles que eran. Y utilizar las videollamadas, muchas veces también nos decían esto, ¿no? El utilizar las videollamadas como sesiones de dudas y preguntas, más que para simplemente una explicación teórica que ellos pensaban, decían que los vídeos les servían más. Para hacer vídeos interactivos y utilizarlos, os presento dos herramientas que para mí son muy sencillas de utilizar y muy útiles, que son Loom y Edpuzzle. Y antes de que empiece, vamos Sí. a atender a Rosa, que levanta su manita. Vale. Háblanos, Rosa. ¿Hola? Activa el micro. Ahora. Te escucho, Rosa. Es un placer. Cuando hablas de vídeos explicativos, ¿te refieres Sí. a vídeos hechos por nosotros o vídeos buscados en algún link o algo? Yo soy tecnológicamente muy cateta, aviso. No me entero, Rosa, de lo último. ¿Qué me has dicho? Tecnológicamente muy cateta. Yo Vale. Mira, estas dos herramientas precisamente te dan la respuesta. Por un lado, Loom te permite a ti grabar tus propios vídeos y subirlos a la plataforma. Y Edpuzzle, insisto, disculpadme los de inglés, que sé que es Edpuzzle, pero es que no me sale. Edpuzzle. Nos permite utilizar nuestros propios vídeos o también utilizar los vídeos de otras plataformas, como pueden ser YouTube o puede ser las charlas tech, por ejemplo, e introducirle elementos interactivos. ¿Vale? Entonces, si me permitís, os enseño por encima... Te preguntan, Raúl, si vídeo explicativo equivale a tutorial. A tutorial, sí, son sinónimos. Tutorial y vídeo explicativo. Dependiendo de para qué, ¿no? El vídeo explicativo puede ser eso, una clase teórica sobre, no sé, las clases de palabras, por ejemplo, o sobre la literatura del Renacimiento, en el que tú vas explicando como si estuvieras dando una clase magistral en clase, más que un tutorial, ¿vale? Que también puede ser un tutorial, vamos, en ese sentido, si lo que quieres es explicar, por ejemplo, cómo hacer análisis sintáctico, que es algo más práctico, pues sí que puede considerarse como un tutorial, ¿vale? La idea es una explicación teórica asociada a una serie de preguntas o no, pero sobre todo eso, explicación teórica. Si me permitís os lo enseño, ¿vale? ¿Te parece, Alberto? Sí, adelante. Esto es Loom, no sé si lo conocíais, también aporta, si estáis viendo aquí a la derecha de mi pantalla, al lado de la fotito, aparece este símbolo que es el de Loom, porque permite incorporarlo a la barra de herramientas de Google Chrome, ¿vale? Tiene esa opción. Es una herramienta gratuita. Es una de las cosas buenas que nos ha traído el confinamiento, porque a partir del confinamiento la hicieron libre y la podemos utilizar de forma gratuita y permite como plataforma que los alumnos puedan visualizar los vídeos. Si veis, si estáis viendo por ahí, lo de formación de palabras y morfología no ha sido casualidad, es algo de lo que más he trabajado este año con los niños, por lo menos de forma teórica. Aquí tenéis uno que tiene 31 visualizaciones, ¿vale? Y otros que no tienen visualizaciones ninguna. ¿Por qué? ¿Porque han tenido poco éxito? No, porque en este caso lo que hice con estos vídeos concretos fue descargármelos e instalarlos en otro sitio. Ya fuera, principalmente eran Google Drive, ¿vale? Entonces me interesaba más tenerlo en Google Drive, pero me permitía tener ese vídeo. Os enseño, por ejemplo, uno, ¿no? Sobre esto de qué es vídeo explicativo. Este que es muy bonito, de morfología y clase de palabras. ¿Bien? Supongo que se escucha, Alberto. Si no se escucha, me lo dices, ¿vale? Imagina que tu madre te dice que vayas a la cocina, al frigorífico, que cojas la lista que hay allí y vayas a comprar todo lo que quieras. Este mensaje simple tiene una serie de implicaciones de cosas que damos por sabidas y normales y que no nos paramos a pensar. Vale, adelanto un poquito para que no me tenga que escuchar más. Porque los Bien. usamos constantemente palabras con mensajes. Como veis, es una explicación teórica sobre las clases de palabras. Una vez que he grabado este vídeo, opciones que me permite compartirlo a través de un link, que puedo poner, por ejemplo, en Google Classroom y que ellos puedan acceder, o descargarme el archivo como un archivo de vídeo que pueda después subir a otro sitio. Yo insisto, esta es una de las opciones que a mí más me gustaba a que entraran en la plataforma, sobre todo porque muchas veces entraban, como en este caso, de manera anónima y tenían que loguearse y crearse una nueva cuenta, etcétera. Salvo Iván, que aquí fue uno de los que sí se logueó y entró con su nombre, el resto entró de forma anónima. Y me prefería tener un control. Ahora, como herramienta para crear los vídeos, el Loom es una herramienta muy, muy útil. Rosa, que decía que ella era muy torpe. Os enseño
en 3 pasos cómo hacer un fortísimo en Loom. ¿Os parece? ¿Alberto? Sí, un segundo. Antes de eso, ¿vale? Sí. Ahora os lo enseña. ¿Vale? Simplemente porque han hecho algunas preguntas y digo, bueno, ahora respondo con Raúl para hacerte partícipe, ¿vale? Venga, perfecto. Primero, vamos a ver. Habla aquí, bueno, hay gente que tiene digamos, el reparo de subir vídeos suyos a YouTube, ¿vale? Sí. Que algo no Yo- tenéis que hacer vosotros, ¿vale? yo primero. Y ojo, que sea un vídeo vuestro no implica que tengáis que salir vosotros personalmente. Lo que En sí los es míos verdad que aparezco yo. en contrapartida, pues Gloria, por ejemplo, pues piensa que deberían ser propios porque los alumnos sienten desinterés por parte nuestra si les enviamos un enlace. Es decir, Exacto. evidentemente o como dice Patricia, ¿no? Que hay familiaridad y por eso prefiere hacer sus clases. Porque es verdad que hay un poco de el vínculo emocional profesorado-alumnado, está claro, ¿no? Y el engagement, es que no, el vínculo, ¿no? que creamos entre nosotros y ellos es importante. Respecto Alberto, a... permíteme, con respecto a eso, para que no se me vaya la idea. Muchas veces, volvemos a lo de antes, hay muchísimo material en la red, muchísimo. Pero en estas encuestas que nosotros hicimos, valoraban escucharnos a nosotros, no vernos. Porque además yo insisto, yo con eso soy muy poderoso, me odio ver, me odio escucharme también, pero ellos valoraban que fuéramos nosotros, incluso que en esos vídeos que nosotros creáramos hubiera ciertos guiños, ¿no? Hubiera ciertas concesiones, ciertas cosas. Recuerdo en uno de los vídeos que incluso planteaba una situación y decía el nombre concreto de un alumno concreto, ¿no? Como una especie de broma de estas que tenemos todos con nuestros alumnos. Y entonces me escribió y me lo dice, Raúl, te aseguro que en el momento en el que dijiste mi nombre estaba teniendo la pregunta que tú estabas diciendo que tenía. Entonces, ese tipo de vínculo, como dice Alberto, es muy importante. No se trata a lo mejor solo del material que puede haber ahí, sino precisamente de eso, ¿no? De que sean los nuestros. Que ellos vean que nosotros le hemos dedicado un tiempo a hacerle un vídeo a ellos. Más allá del material, que evidentemente hay material de sobra para encontrarnos en la red, ¿no? Pero esto sería eso, una forma más de ampliar nuestro repertorio. ¿Sí, vale, por seguir respondiendo a algunas de las cosas, bueno, pues comentaban también que Spaller ya los conocían algunos, que el Loom era un poco más desconocido, que por cierto se puede integrar en Moodle, el Loom, ¿vale? Exacto, exacto. Y una pregunta que para que lo tengamos presente. Preguntaban, ¿hay que pagar para tenerlo? La respuesta es no. Nuestro compromiso desde el principio ha sido diseñar un curso donde todas las herramientas para el profesorado y alumnado fueran gratuitas, porque si no contribuimos a que no haya equidad, ¿vale? Exacto. Sabemos que hay herramientas que son mejores o peores, pero que también si son de pago, no son válidas para el enfoque que tenemos nosotros, de que lo que tratamos es de que nadie se quede atrás, ¿vale? Que también hay herramientas que tienen una versión premium, como puede ser, por ejemplo, Genially, que es con la que estoy haciendo la presentación, pero que incluso con la versión premium hay ofertas, hay historias y sobre todo eso, en el caso de Genially hay una versión gratuita que es muy potente, ¿vale? En todo momento son son herramientas gratuitas por las que no tenemos que pagar, ¿vale? Loom, si no me equivoco, lo era hasta el confinamiento, pero a partir del confinamiento, si eres profesor, es gratuita, ¿vale? El acceso es gratuito. Y el material, fijaos, el material pues tiene 4 meses, 5 meses y está ahí alojado y te permite descargarlo sin ningún tipo de limitación, ¿vale? Y ahora una cuestión a un melón que no quiero abrir, ¿vale? Y que no vamos a contribuir al debate porque me consta ya que estos debates son indefinidos, que son el tema de la protección de datos de los menores. Ante cualquier duda, sed conservadores, siempre, ¿vale? No hagáis nada en lo que no os sintáis seguros. Es verdad que dentro de las plataformas podéis interactuar con los niños de muchas maneras, ¿vale? Y no hay problema, sobre todo no publiquéis los vídeos, todo queda en privado, todo queda dentro de las plataformas. Los acuerdos en materia de protección de datos, en cada centro tiene que haber una persona responsable del tratamiento de los datos y además cualquier cambio global tiene que ser aprobado incluso por consejo escolar. Así que, como no soy especialista en la materia, ¿vale? Y además me consta que va a haber formación específica al respecto, incluso que ya ha habido algo y que seguirán andando en este tema. Yo solamente os pediría prudencia, ¿vale? Que no hagáis cosas en las que no os sintáis seguros y todo, pues siempre con pie de plomo, ¿vale? Hay muchas formas de compartir material y de hacer cosas sin necesidad de poner ni tu propia imagen,
¿vale? Ni la imagen de otras personas ponerla en entredicho, porque yo entiendo también a la gente que es más pudorosa con poner su imagen en juego, porque, en fin, sabemos el mundo que existe ahí fuera, ¿vale? También, con respecto también a lo que se decía antes, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi canal de YouTube hace muchísimo tiempo que no subo nada. Precisamente porque YouTube no es una plataforma que me inspire demasiada confianza y seguridad, y sobre todo también por la exposición, ¿no? Por eso ya os digo que lo que yo suelo hacer con estos vídeos es, me los descargo y los subo a Google Drive de mi clase, o lo comparto con las personas que yo quiero compartirla, y lo limito a aquellas personas que no quiero que lo vean, aunque también es evidente que eso pues es muy relativo. De todas formas, eso sí, es normal. En este caso, el uso de Loom es nuestro, no es por parte de los alumnos. Por eso ya os digo que al principio lo utilicé para que ellos entraran y después decidí, veis que todos tienen 0 visualizaciones, porque yo lo que hacía era descargarme el vídeo que creaba y mandarlo a otro sitio, ¿vale? Sobre todo ya os digo que lo subía a Google Drive y lo compartía por Google Classroom, ¿vale? Alberto, quedan 14 minutos. Sí. Si te parece, como tenemos el tiempo que tenemos, si no te importa o si no os importa, prefiero hacer una pasada por Loom, Edpuzzle y centrarme en los últimos 10 minutillos en la tarea que quería enseñar. Y si acaso la semana que viene, como tienen los tutoriales y como nos vamos a ver la semana que viene, si tienen dudas que empezamos por ahí, si te parece. Tú mandas. Vale, lo digo sobre todo porque creo que lo más interesante es la parte final, ¿no? De lo que quiero mostrar al final. Entonces, ya os digo que Loom es una herramienta muy simple de utilizar, muy fácil. En el aula virtual están los tutoriales, un tutorial de Meritxell Viñas que es muy interesante y muy fácil de utilizar. Y sobre todo eso, ¿no? Que nos permite personalizar nuestras explicaciones y no tirar de vídeos que han utilizado otros. En el caso de Puzzle, ya os enseñé antes que os he puesto 3 cursos de distintos niveles que podéis utilizar para aprender a manejar la aplicación, que es súper cómodo, pero lo que nos permite el Puzzle, que es muy interesante, primero, está integrada con Google Classroom. Si estamos trabajando con Google Classroom, podemos vincular las dos aplicaciones y después nos permite añadir al vídeo una serie de preguntas diferentes para que ellos vayan respondiendo. Y ese feedback después nos lo vuelca. Os enseño aquí mi clase de FP básica y este vídeo sobre el Imperio Romano y nos da feedback de lo que ellos han ido respondiendo, que lo podemos vincular directamente con Google Classroom, ¿vale? Fijaos como aquí está parte de mi clase, aquí hay uno que ese soy yo, estaba al principio no lo teníamos claro, y nos permite eso, tener cuestiones y preguntas vinculadas al vídeo. Por ejemplo, vais viendo este vídeo del Imperio Romano, que está sacado de YouTube, y a medida que vamos avanzando, nos irán haciendo una serie de preguntas, que si las veis son cada uno de los ítems que están aquí abajo. A la hora de crear la actividad, nos permite que los alumnos no puedan, si veis que aquí pone bloqueado, no pueden avanzar el vídeo, sino que tienen que verlo entero para llegar a la zona donde están las preguntas. Bien, repito que necesitaría más tiempo para explicar con calma qué es el puzzle. Ahí tenéis el tutorial. Si queréis, la semana que viene podemos arrancar por aquí, por Loom y el puzzle, pero sobre todo el enfoque didáctico. ¿De dónde podemos sacar estos vídeos para trabajar con el puzzle? Pues pueden ser vídeos nuestros, que subamos a la plataforma, o pueden ser vídeos que se cojan de otras plataformas, como puede ser la misma del puzzle, de algunos compañeros que ya lo hayan hecho y lo hayan dejado abierto, de YouTube, de National Geographic o incluso de las charlas TED. Podemos coger vídeos e irlos editando en la medida que a nosotros nos interese en ese momento, con las preguntas que nosotros queramos, ¿vale? Y sobre todo lo que nos permite el puzzle, que es muy interesante, es proporcionar ese feedback, ¿no? Tenemos automáticamente qué es lo que han contestado, dónde se han equivocado, y cuántos veces lo han visto, cuánto tiempo lo han dedicado, etc. Pero si damos un paso más, y con todas las precauciones de las que ha advertido Alberto, algo que resulta todavía más interesante es que ellos mismos se conviertan en los creadores de sus propios vídeos explicativos. Yo os traigo una actividad que hice con mi grupo de tercero de la ESO, que consistía precisamente en eso, ¿no? En vídeos explicativos de sintaxis en tercero de la ESO. Una secuencia didáctica que he dividido en 5 pasos, que vamos a trabajar, qué tareas tendrán que hacer, qué herramientas podrán usar, de qué plazos dispondrán y cómo se evaluará.
Es una actividad real que hicimos durante el confinamiento, pero que perfectamente podría haber sido hecha más allá del confinamiento, en una forma presencial. Porque la actividad consistía en trabajar los contenidos sintácticos que tenemos que dar en tercero de la ESO, los criterios 3.7 y 3.8, pero de una manera diferente a hacer el análisis sintáctico en cajita o en llave o como se haga, o en árbol incluso, que es lo que están más acostumbrados. Vinculado a esos criterios principales, que serían los de sintaxis, también trabajamos la oralidad. ¿Por qué? Pues porque tenían que hacer un vídeo que se entendiera, que estuviera bien explicado, con una prosodia correcta y con una forma de trabajar la oralidad que estuviera en un contexto diferente al que están acostumbrados, un poco más formal, aunque a algunos no era demasiado formal. Objetivos de esta tarea, por un lado, refrescar lo que ya sabían y demostrarlo en un contexto diferente al de hacer únicamente análisis sintáctico, que era el de explicar esos contenidos que habíamos estudiado ya. Y sobre todo también, que me parecía muy interesante, crear materiales para que los pudieran volver a utilizar, de tal forma que el aprendizaje era entre iguales. Y cada alumno... Perdona, Raúl, retrocede un segundo a la diapositiva anterior, que quieren ver cómo es el diseño completo, ¿vale? Perdona que te haya interrumpido. No te preocupes. Serían estos 5 pasos, ¿vale? De la tarea. Lo que decía antes Fernando Trujillo, ¿no? Que muchas veces tenemos que ser incluso más específicos a la hora de ir parcelando cada una de las partes para que las entiendan bien. Entonces, en este caso, esta forma de trabajar con 5 pasos a mí me resultó muy efectiva y para que ellos lo entendieran. Entonces, repito, el primer paso que vamos a trabajar, dejarles muy claro qué es lo que vamos a trabajar de forma concreta. El segundo paso, qué tareas tendrían que hacer, que en este caso se centraban en 2. Por un lado, tendrían que elaborar un guión de lo que iban a decir en ese vídeo, un guión que compartían conmigo a través de Google Docs, como ahora os enseñaré, y que trabajábamos el vídeo para que no fuera una improvisación, y una vez que el guión estaba revisado, tenían que grabar un vídeo explicando esos conceptos. Este es el enunciado de la tarea. Tenían que elegir 5 conceptos de sintaxis: sujeto, complemento directo, atributo, complemento circunstancial, y grabar 5 vídeos explicándolo. Un vídeo de cada uno de los conceptos. Un vídeo que, como ahora veréis, tenía unas especificaciones muy claras. Tenía que estar en torno al minuto, minuto y medio. Tampoco tenía que ser excesivamente largo. Y previamente tendrían que elaborar un guión, ¿vale? Esas fueron las pautas que le planteamos para la tarea. ¿Qué herramientas podían usar? Para elaborar el guión, les dije que tenían que abrir un documento en Google Docs. Si os parece, os lo enseño, ¿vale? Este es un documento real de uno de los alumnos del grupo, y este fue el documento que estuvo haciendo conmigo, lo compartió conmigo. Esa era la primera tarea. Entonces va diciendo que es el complemento directo. En este caso, el guión no era palabra por palabra, sino que era un esquema de lo que quería decir. Y como veis aquí abajo, me permitía también el trabajarlo con él, el feedback, ¿no? Le señalo en este caso un error que estaba cometiendo. Y este era el documento, o la primera de las acciones, ¿no? Hacer un documento de trabajo compartido. Si veis la fecha, 4 de junio, documento real de trabajo. Este fue el guión. Una vez que tenían el guión con mi visto bueno, el siguiente paso era grabar los vídeos. Y para eso les dije que podían utilizar la aplicación que quisieran. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que decía antes Alberto, ¿no? Hay algunos que tenían unas opciones y otros que tenían otras. Algunos tenían Apple, pues decían que querían utilizar el iMovie. Otros que no tenían Apple, pues querían utilizar KineMaster. Otras chicas me hablaron de si lo podían hacer por TikTok. Otros decían que únicamente se iban a grabar con el móvil. Pues ante esa variedad, pues decidí eso, que cualquier aplicación que utilizaran era buena, mientras que el vídeo cumpliera con los requisitos que les había planteado. Secuencia didáctica. En el caso del tiempo, de los plazos, para elaborar el guión, tuvieron una semana como actividad paralela a otra que tenían que hacer, ¿vale? Elaborar el guión a lo mejor les suponía 1 hora, pero les di una semana por delante también para revisar los borradores. Para entregar el primer borrador del vídeo también les dejé 1 semana. Y después, para corregir errores y realizar la entrega definitiva del vídeo, 2, que lo subo, ¿vale? Incluso sois profesores, sabéis que dais una evaluación, decís algo que hay que cambiar, te lo vuelven a subir y te lo suben exactamente igual, ya sea por un error, porque han vuelto a subir el archivo o porque no se han enterado bien. Entonces tenían estos plazos, ¿no? 1 semana, otra semana y por último 2 días para la entrega definitiva. ¿Cómo se evaluaría? Estas eran las pautas, ¿no? Debéis decir qué es, cómo puede aparecer, en qué caso sí. Esto entraba dentro de la descripción de la tarea, más allá del enunciado. Y además tenían una rúbrica que los que habéis trabajado en Google Classroom sabéis que
cuando creas una tarea te permite la opción de crear una guía de evaluación. Pues en este caso fue lo que hice y estos eran los conceptos que trabajábamos con esta tarea. Lo dividí solamente en 3 ítems. Uno era el contenido, otro era el tiempo y otro era el forma. En el contenido lo que veíamos sobre todo es que el vídeo no tuviera errores porque tenían opciones de corregirlos. Y entonces, si tenía un error durante el proceso, yo se lo señalaba y lo tenían que cambiar. Si a pesar de eso el vídeo final tenía errores, pues entonces no estaría excelente. También que se ajustaba el tiempo entre 55 segundos y 1,35. Más allá de eso, les permitía un margen de maniobra de entre 5 segundos antes o 5 segundos después, vídeo de 50 o de 1,40. Pero sobre todo no estaría correcto si el vídeo no tenía un mínimo de 50 segundos o si se excedía del minuto 40. Sobre todo porque lo que no quería tampoco es que fueran explicaciones muy largas. Me interesaba que trabajaran la síntesis del concepto, ¿no? Que era lo principal, qué sería lo principal en cada uno de los casos. Y por último, la forma, ¿no? Dándole una valoración especial al registro, a la calidad expositiva y al volumen, ¿vale? Para que ellos también no entregaran cualquier cosa, sino se esforzaran por entregar productos de calidad. Resultado. Pues de todos los vídeos que había, os he traído estos 3. Con ningún problema legal, tanto los 3 que van a aparecer como los otros también tenían cubierto eso. Ellos saben que les pido siempre una autorización para las imágenes. Y me gustaría que vierais eso, ¿no? Los resultados, cómo quedó. En este caso, este primer vídeo está hecho con TikTok. Y está en mi Google Drive, como podéis ver, ¿vale? No está subido a YouTube ni a ninguna otra plataforma, sino únicamente a Google Drive. Hola, yo soy Valeria Caballero Pablo. Y os voy a enseñar sintaxis. Lo primero, ¿sabéis qué es el sujeto? Pues es quien realiza la acción del verbo. Comentemos. Ok, miremoslo en esta oración de ¿cuál es el sujeto? Preguntemos. Vale, no os pongo el vídeo entero, veis que dura 1 minuto 32, por lo tanto se ajusta perfectamente a los conceptos. En este caso, Valeria pues tenía en su casa en el desván una pizarra que recuperó y se puso ahí a explicarlo, hizo el vídeo con TikTok, que aparece por aquí, la parte final me parece, la marca de agua, ¿vale? Si lo veis por aquí abajito aparece el logo de TikTok, incluyéndole una música e incluyéndole una serie de efectos que quería incluir, ¿vale? Esta es una de las opciones. Otra opción, en este caso, está hecho con KineMaster y la creatividad pues tiró por otro camino, en este caso por las marionetas, ¿vale? Entonces, en este caso esta alumna utilizó una marioneta creada por ella misma para la explicación. Entonces, lo mismo, un vídeo de 1 minuto 11, en este caso es otra aplicación y el enfoque es completamente distinto, porque en este caso ha optado por las marionetas. Perfecto, ¿vale? No había ningún tipo de problema, porque en todo momento guarda el registro como pretendíamos. Y este último, del complemento directo, está hecho, es únicamente grabado con el móvil, con la cámara del móvil, graba el vídeo, no le mete ningún tipo de efecto, no le meten nada que haya que añadir de más, simplemente ya os digo, el vídeo, archivo y lo subió. Hola de nuevo. En este vídeo voy a explicar el complemento indirecto. El complemento indirecto. ¿Vale? Lo único que en este caso, pues este alumno se permitió, ¿vale? Un mensaje subliminal que dura unos cuantos segundos que quería que yo me enterara. Pero más que nada eso, un vídeo normal y corriente explicando cada uno de los conceptos, ¿vale? Esta tarea, que en este caso elaboramos en lengua y literatura, en tercero de la ESO, pues se podría realizar con cualquier asignatura, porque únicamente consiste en una breve explicación de un concepto teórico realizado por ellos mismos. ¿Alberto? Sí, bueno, simplemente abrimos turno de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar alguna cuestión. Yo sí te comento una que nos ha dejado Gloria, que tenía que marcharse a otra reunión, que dice que sí, que le interesaba esto mucho, que si podíamos empezar la próxima clase repasando esto, por favor. Perfecto. Y bueno, básicamente, el repasando esto, yo ya comentaba también antes por el chat, ¿no? Que esa estructura de 5 pasos es un marco global para cualquier proyecto. Entonces, como va a ser un marco recurrente a lo largo del curso, ¿vale? Y además voy a hacer un spoiler de que será algo a lo que tengáis que recurrir en algún momento para hacer la tarea más importante de este curso, ¿vale?
Entonces no os preocupéis que vamos a pasar varias veces por este sitio. Estupendo. Y sobre todo, como ya os digo, que en la sesión 2, aunque en este caso estamos en la sesión 1, pero el módulo es el módulo 2 ya, porque estamos hablando de recursos, pues ningún problema de retomar el lunes que viene a partir de aquí. Incluso si es necesario, si queréis, nos detenemos un poquito más en el Loom y en el puzzle, ya que no lo hemos podido ver. Y la semana que viene veremos también, aquí, la elaboración de podcast como un recurso educativo y la utilización de esta herramienta que yo estoy utilizando para mis presentaciones, que es Genially, que nos permite muchísimas cosas, ¿vale? Y ahí, si me permitís, os voy a enseñar unas cuantas de las que hemos ido elaborando, porque Genially no es solamente una herramienta de presentaciones, sino que nos permite juegos, nos permite infografía y nos permite ser el soporte en el que crear otro tipo de actividades, como ya veremos, ¿vale? Y no hago más spoilers.